Muy buenos días, les habla el profesor Willy y en esta segunda semana vamos a tocar otro tema relacionado con el tema anterior porque todavía vamos a hablar del movimiento, pero vamos a hablar de un movimiento de manera muy particular y ese movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme llamado MRU, ¿correcto? Muy bien, nosotros vamos a estudiar ese movimiento. Movimiento ya sabemos que es cuando un cuerpo cambia de posición o de lugar. Rectilíneo cuando lo realiza en una línea recta. Uniforme viene de que el movimiento siempre se va a dar de la misma manera, con una misma rapidez, con una misma velocidad, que no va a cambiar, que va a ser siempre la misma. ¿Correcto? Muy bien, vamos a hablar algunas características de este movimiento. Características. ¿Qué características cumple el movimiento rectilíneo uniforme? La primera característica que cumple es que el movimiento cuya trayectoria es una línea recta. Trayectoria es una línea recta, claro que sí. Otra característica importante que cumple, la velocidad es constante. ¿Qué cosa quiere decir? Que es constante, que no cambia, que siempre va a ser la misma. Muy bien, ¿qué más? Y también cumple que algo muy importante para poder resolver algunos ejercicios que tenemos planteado, que recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Qué cosa quiere decir? Ahorita lo vamos a observar. Entonces, para ello necesitamos un móvil, ¿no? Cuerpo que va a realizar el movimiento. Vamos a imaginarnos que es esta pelota. Esta pelota va a realizar movimiento, ¿no? Este es el móvil. Lo va a realizar en una línea recta, ¿no? Tenemos acá en esta línea recta, se va a trasladar. Entonces, él se va a trasladar con una determinada velocidad. Ahora, tenemos que tener presente algo muy importante. Profesor, cuando nosotros hablamos de velocidad, hablamos de una dirección y de un valor, de una magnitud. Entonces, la velocidad está representado con V y una flechita hacia arriba, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir V flechita arriba? Quiere decir velocidad. Acá lo vamos a colocar, ¿no? Velocidad es V flechita arriba. Claro que sí. Entonces, esa es la velocidad. Esta es constante. Es muy importante conocer eso, es muy importante decirlo. Ahora, nosotros en nuestros problemas no vamos a tomar la velocidad, sino vamos a tomar la rapidez. ¿Qué cosa es la rapidez? Es esta V sin flechita arriba, solamente la V. Cuando yo vea V sin flechita arriba, la vamos a llamar rapidez. Entonces, tener en cuenta eso. Cuando nosotros vamos a ver el V sin flechita arriba, lo vamos a llamar rapidez. Y en nuestro sistema internacional va a estar medido por la unidad metros dividido en 3 segundos. Claro que sí. Muy bien, ¿qué más va a intervenir en este caso? Este móvil se va a trasladar pasado un tiempo. Vamos a ver en este caso que él se va a trasladar en un determinado tiempo. Vamos a mencionar que en un determinado tiempo, vamos a colocarlo de manera general, tiempo, él se va a trasladar acá. Pero ¿qué va a pasar en un movimiento rectilíneo? Recuérdate que el movimiento va a ser una trayectoria rectilínea. Ahora, va a recorrer una determinada distancia, ¿no? Una determinada distancia. Profesor, ya está. Hasta ahí, nada nuevo. Profesor, vamos a recordar que este T, ¿qué cosa es? Este T es el tiempo. Y en nuestro sistema va a estar medido en segundos. Claro que sí, en segundos. Ahora, ¿y este D qué cosa será? Va a ser la distancia y va a estar medido en metros. Claro que sí.
Muy bien. Hasta ahí es lo que origina. Pero ¿qué es lo que pasa en un MRU? Con diferencia a otros movimientos. Allá, este cuerpo, imaginemos que va a pasar un mismo tiempo, o sea, va a pasar un mismo tiempo t. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero, que no va a cambiar su velocidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que él va a seguir trasladándose hacia el lado derecho, y a la vez con el mismo valor. Profesor, con el mismo valor, con V, flechita arriba, ¿no? Tener presente esto. Se va a trasladar con el mismo valor siempre, ¿no? Si acá es 5 metros por segundo hacia la derecha, va a ser después de cualquier tiempo, sea 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, va a ser el mismo valor, 5 metros por segundo. Pasado el mismo tiempo, más tiempo o menos tiempo, la velocidad va a ser siempre la misma, 5 metros por segundo hacia el lado derecho. Pero pasa algo muy bonito, que en el MRU pasa que la distancia va a ser la misma siempre y cuando el tiempo es el mismo. Por eso menciona acá, recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces, profesor, si usted puso el mismo tiempo, acá va a ser la misma distancia. Claro que sí. Es importante conocer. Muy bien. Esto es lo que involucra el movimiento rectilíneo uniforme. Trayectoria rectilínea, ¿no? Se traslada en una recta. Velocidad constante siempre es la misma dirección, mismo valor y en la misma dirección. Y a intervalos, a distancias iguales, es porque ha pasado el mismo tiempo. Cosas importantes. Otra cosa importante, recordando que este V sin flecha no se llama velocidad, sino se llama rapidez. ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional? Metros dividido entre segundos. El T es el tiempo, dividido, su unidad en segundos, y la distancia, la unidad, el metro. Ahora, para nosotros relacionar estas tres magnitudes que estamos hablando, vamos a colocarlo mediante las fórmulas. Y para poder recordarnos las fórmulas, vamos a recordar este triangulito. ¿No? Profesor, donde arriba, en la punta del triángulo, es la distancia y debajo la rapidez y el tiempo. ¿Cómo te puedes recordar? Con una mnemotecnia. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios está arriba. Ve todo abajo. Dios ve todo. Profesor, y esto me va a ayudar a poder recordar todas las fórmulas que puedo necesitar del MRU. Por ejemplo, si yo quiero distancia, profesor, la distancia va a ser igual a V multiplicado por T. Entonces, si yo quiero la distancia, va a ser igual a rapidez multiplicado por el tiempo. Ahora, y si yo quisiera V, rapidez, tapo rapidez y mira, D va a estar dividido entre el tiempo. Entonces la rapidez va a ser igual a la distancia dividido entre el tiempo. Claro que sí. Y si yo quiero el tiempo, que es el tercer valor, tapo el tiempo y el tiempo va a ser igual a la distancia dividido entre la rapidez. El tiempo va a ser igual a la distancia dividido en la rapidez. No nos olvidemos, pues, que de la distancia su unidad es el metro, de la rapidez es metro sobre segundo y del tiempo es el segundo, ¿no? Tener presente eso. Muy bien. Entonces, de esta manera se van a relacionar las magnitudes que tenemos en el movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, con esta teoría vamos a resolver los ejercicios que están muy sencillos. Por ejemplo, en el problema número 1 me dice cuál es la unidad de la velocidad. Profesor, tenemos tres claves, ¿no? Y por teoría sabemos que la velocidad, su unidad es metro dividido entre segundo.
Profesor, esto lo encontramos en la clave C. Esto es el metro, la unidad de la distancia, el segundo, la unidad del tiempo. Me presente. Vamos con el problema número 2. Dice, ¿cuál es la unidad de la distancia? Profesor, la unidad de la distancia es el metro. Claro que sí, el metro. El grado centígrado, unidad de temperatura. Joule, unidad de la energía. Entonces, la única unidad de distancia es metro. Claro que sí. Vamos con el problema número 3. ¿Qué significa MRU? Profesor, la letra M significa movimiento, la letra R rectilíneo y la letra U uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Dónde encontramos esa clave? En la clave A, movimiento rectilíneo uniforme. ¿No? Esto sería la respuesta. En la B dice movimiento recto, no es movimiento realizado, no es tampoco rectilíneo, porque se da en una recta. Claro que sí. El problema número 4 dice en el MRU la espacio es constante. ¿Qué cosa es constante en el MRU? En el MRU lo que nunca va a cambiar es la velocidad. La velocidad siempre va a ser lo mismo. Y también la rapidez también va a ser siempre constante. Entonces acá en el MRU la rapidez o la velocidad es constante. Pero en nuestras claves tenemos la velocidad. Listo. Muy bien, la clave sería la clave C. Ahora, en el problema número 5 me dicen calcular la distancia si el carro realiza MRU. Muy bien, si realiza el carro que tenemos acá, el carro rojo, realiza MRU, cumplen todas las fórmulas que hemos estudiado. En el caso del MRU, solamente cumplen estas fórmulas, solamente en este tipo de movimiento. Por lo tanto, distancia, profesor, me recuerdo de Dios ve todo. Entonces, profesor, Dios está arriba, ve todo abajo. Entonces, estos valores se van a multiplicar, ¿no? La rapidez y el tiempo. Dios arriba, ve rapidez, ve todo, ¿no? V por T, V por T, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que yo necesito para poder resolver. ¿Correcto? Siempre Dios está arriba, siempre. O sea, siempre el D va a estar siempre arriba. El V y el T van a estar abajo en los otros valores cuando yo lo necesite. Entonces, D es lo que yo quiero calcular, V rapidez es 4 metros por segundo y el tiempo es 9 segundos. Listo. Profesor, multiplicamos 4 por 9 y 4 por 9 es 36. Y la unidad de la distancia, si las unidades metro por segundo y segundo, es metro, ¿no? Y esto lo encontramos en la clave B. Ya está. Claro que sí, 36 metros. Muy bien. Ahora, en el problema número 6 me dice calcular el tiempo si el niño realiza MRU. Profesor, no te olvides, recalcando ciertos aspectos importantes, si realiza MRU, la trayectoria como es rectilínea. La velocidad es constante, mira, 5 metros por segundo hacia la derecha, 5 metros por segundo hacia la derecha. Estamos en un MRU, claro que sí. Y muy aparte que me lo diga. Me dicen ayer el tiempo, profe, quiero el tiempo. Quiero tiempo. Profesor, tiempo es igual, ¿qué te dije? La D, ¿dónde siempre va a estar? Arriba. B, Dios. Profesor, Dios ve todo. El D siempre está arriba. Siempre. Entonces, si ya tengo T, entonces abajo, ¿quién va a estar? VP, profesor. Profe, no le entiendo, entonces te recuerdas al triángulo. Yo quiero tiempo, tapo tiempo. Dios siempre está arriba. Dios entre V. Entre rapidez. Y con ello podemos calcular rápidamente. Según nuestro dato, la distancia es 100 metros
y la rapidez es 5 metros. Ya está. Muy bien, entonces dividiendo 100 entre 5 valdría 20. ¿20 qué? 20 segundos. Porque la unidad de la rapidez metros sobre segundos y la unidad de la distancia es metros. Metros se van ahí, me va a quedar segundos. Muy bien, y eso lo encontramos en la clave A. Ya está, clave A. Muy bien. Vamos al problema número 7. Me dice, ¿qué valor debe tener el cuadro? Bueno, debe tener el carro. Diré, ¿qué valor debe tener el cuadro si el carro realiza MRU? Ah, ya, muy bien. ¿Me hablan de qué cuadro? Me hablan de este cuadrito, ¿no? Me dice, si en este carrito realiza MRU, ¿cuánto valdría este cuadro? Profesor, ¿ahí vamos a utilizar fórmula? No. Vamos a utilizar una característica del MRU que me dice que a intervalos iguales de tiempo, distancias iguales, o viceversa, a distancias iguales, intervalos iguales. Acá tenemos, si tú te das cuenta, mira, tenemos 8 segundos y 8 segundos, mismo intervalo de tiempo, por lo tanto la distancia que ellos van a recorrer debe ser la misma. Si acá es 20 metros, acá ¿cuánto tiene que ser? 20 metros. Entonces la clave es la letra B y se acabó el problema. Ya está, nada más. Pasamos al problema número 8, me dice, ¿qué valor toma X si la esfera realiza MR1? Este no es, discúlpame. Vamos a ver. A ver, esta es la pregunta. A ver, me disculpas ahí. Menciona, dice, en el MRU se cumple que a tiempos iguales, distancias, ¿cómo son? Si ya lo hemos visto anteriormente acá, si tenemos tiempos iguales, las distancias ¿son qué? Son iguales, ¿no? Lo encontramos en la clave C. Ya está. Muy bien, y eso sería la respuesta. Muy bien, ahora sí, en el 9 me dice, ¿qué valor toma X si la esfera realiza MRU? ¿No? ¿Qué valor toma este X si realiza MRU? Ahora, recordando la teoría, si realiza MRU, tienes que tener presente que la velocidad es constante. Y al ser la velocidad constante, la rapidez es constante. Entonces tenemos acá una rapidez de 6 metros por segundo, 6 metros por segundo. Y este X es, profesor, ¿cuánto tiene que ser? Ah, ya, profesor, este tiene que ser 6 metros sobre segundos. Porque estamos en un MRU y en un MRU la rapidez es constante, es la misma. Sea el intervalo de tiempo, el intervalo de la distancia que pueda recorrer, siempre va a ser 6 metros por segundo. Profesor, de acá a recorrer 100 metros, ¿cuánto va a ser la rapidez? 6 metros sobre segundo. Siempre va a ser, porque es constante. Entonces la clave sería la clave C. Y ya está. Muy bien. Finalmente me dice cómo representa la distancia. A ver, ¿cómo se representa la distancia? Nosotros representamos la distancia con la D minúscula. Profe, ¿con flecha? Sin flecha, ¿no? Lo sabemos por el tema anterior. Entonces lo encontramos esto en la clave A, ¿no? La D sin flecha arriba. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos encontramos en un próximo video.